El amanecer apenas clareaba cuando Isabel, con su velo blanco aún nuevo y sus manos temblorosas, subió al carruaje que la llevaría hasta el remoto convento de Santa Aurelia. El viaje duró horas, atravesando montañas envueltas en niebla y senderos donde apenas se escuchaban pájaros. El silencio de aquel trayecto parecía un mal presagio, la naturaleza misma callaba, como si se negara a acompañarla hasta su destino. El convento apareció finalmente en la cima de una colina, un edificio de piedra ennegrecida por la humedad y los siglos, con torres góticas que se alzaban como garras contra el cielo gris. Una campana solitaria repicó en cuanto el carruaje cruzó los portones, pero no era un sonido solemne, sino áspero, metálico, como si algo oxidado se quejara desde lo alto. Allí la esperaba la Madre Superiora, Sor Helena. Alta, delgada, con un rostro sereno pero de una palidez que rozaba lo cadavérico. Sus ojos eran profundos, oscuros, casi negros, y cuando los fijó en Isabel, la joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si esa mirada pudiera atravesar su alma. «Bienvenida, hija», dijo la Madre Superiora con una voz suave, demasiado dulce para lo que transmitía su presencia. «Aquí aprenderás el silencio, la obediencia y la fe verdadera». Desde el primer paso dentro del convento, Isabel sintió el frío. No era un frío común. Estaba impregnado en las paredes, en las losas del suelo, en el aire que se respiraba. Como si aquel lugar hubiera olvidado el calor del sol desde hacía siglos. Las jornadas eran largas, marcadas por los rezos, los cantos y el trabajo en silencio. Sin embargo, Isabel pronto notó detalles inquietantes. En los pasillos, las velas parecían apagarse de golpe cuando ella pasaba, para encenderse solas a su espalda. En su celda, cada mañana encontraba el crucifijo ligeramente torcido, como si unas manos invisibles lo movieran mientras dormía. En la capilla, durante la oración, algunas monjas murmuraban palabras en un latín distinto, más gutural, más oscuro, que no correspondía a los cánticos del misal. Una madrugada, despertó de golpe al sentir que alguien tiraba de su brazo. Al encender la vela, vio las marcas rojas en su piel, como si garras hubieran intentado arrastrarla fuera de la cama. Ninguna de las monjas quiso escucharla. «El demonio prueba a las almas puras», le dijo la Madre Superiora, con aquella sonrisa imperturbable. «Solo debes resistir». Pero Isabel notaba algo más. Cada vez que Elena la miraba fijamente, sentía que el aire se espesaba, como si le arrancaran la energía. A veces, tras hablar con ella, la joven terminaba exhausta, con un peso extraño en el pecho. Una noche, con el silencio absoluto del convento como telón de fondo, Isabel salió en busca de agua. El eco de sus pasos parecía multiplicarse en los pasillos, como si alguien la siguiera a distancia. Al doblar una esquina, vio una sombra moverse lentamente por el claustro. Era encorvada, alargada, casi retorcida. La siguió, escondiéndose entre columnas, hasta la capilla. Allí, en la penumbra, descubrió a la Madre Superiora. Pero no estaba rezando. Frente a un altar oculto, hecho de huesos pequeños y figuras talladas en madera ennegrecida, Elena susurraba un idioma que Isabel jamás había oído. Sus manos temblaban y el aire alrededor parecía vibrar, como si aquel murmullo tuviera poder. Isabel retrocedió aterrada, pero un crujido del suelo la delató. Elena levantó la cabeza de golpe, sus ojos brillaron como brasas, y durante un segundo su rostro se distorsionó con una mueca inhumana. La joven corrió a su celda. Horas después, Elena apareció, calmada, sonriente, como si nada hubiera pasado. «No dejes que la fatiga te engañe», le dijo, rozándole la frente con una mano helada. «Aquí dentro, las ilusiones son comunes». Pasaron los días, y Sor Beatriz, una monja anciana, se acercó en secreto a Isabel. «No confíes en la Madre Superiora, hija», susurró con voz temblorosa.
Lo que ves no son ilusiones. Ella no es lo que aparenta. Esa misma noche, los gritos despertaron a todo el convento. Sor Beatriz había aparecido colgada en el campanario, con el velo anudado a su cuello. La Madre Superiora afirmó que era un suicidio, un alma débil vencida por el demonio. Pero Isabel vio algo en el rostro de la difunta, los ojos estaban abiertos, congelados en un gesto de terror absoluto. Desde entonces, los sucesos se intensificaron. En el confesionario, la voz del sacerdote que la escuchaba se transformó de repente en un gruñido profundo que susurró su nombre una y otra vez. Una mañana, al lavarse con agua bendita, vio en el reflejo del cuenco no su rostro, sino una máscara de sombras que sonreía burlona. Durante las vigilias nocturnas, escuchaba pasos descalzos recorrer el claustro, aunque nadie debía estar allí. Isabel comenzó a dudar de su cordura. Las demás monjas parecían no notar nada, o quizá lo ocultaban. Una noche, incapaz de soportar más, decidió esconderse en la sacristía y observar. Lo que vio le heló la sangre. La Madre Superiora caminaba lentamente, pero su sombra en el suelo no se movía igual que ella. La sombra parecía retorcerse, crecer, y en lugar de un hábito delineaba alas y cuernos. Isabel, temblando, tapó su boca para no gritar. Estaba convencida. Elena no era una mujer normal. Los días siguientes se volvieron insoportables. Las puertas del convento siempre estaban cerradas, los caminos custodiados. Isabel comenzó a sentir que el lugar era una trampa sin salida. Hasta que una noche la llamaron junto a todas las monjas a la capilla. La escena era dantesca. Las velas ardían con una luz rojiza, proyectando sombras gigantes en las paredes. El suelo estaba cubierto con símbolos extraños pintados con lo que parecía sangre seca. Las monjas entonaban un cántico en un latín distorsionado, una letanía que parecía desgarrar el aire mismo. En el centro, la Madre Superiora sostenía un libro de cubiertas negras, encuadernado en cuero gastado. Sus labios se movían rápidamente, pronunciando palabras imposibles. Isabel intentó retroceder, pero al mirar atrás descubrió que la puerta había desaparecido, en su lugar había solo un muro húmedo de piedra. Fue entonces cuando Elena levantó la vista. Sonrió, y durante un instante su boca se abrió más de lo que sería humanamente posible, revelando filas de dientes afilados. La primera parte termina allí, con Isabel paralizada, rodeada por las monjas, atrapada en un rito cuyo propósito desconocía, y con la certeza absoluta de que la Madre Superiora no era humana. Isabel permanecía de pie, inmóvil, rodeada de las monjas que entonaban aquel cántico macabro. El aire estaba espeso, como si la capilla entera respirara con un ritmo propio. Las velas rojizas parecían parpadear al compás de las palabras en latín distorsionado. La Madre Superiora, con el libro de cubiertas negras entre las manos, levantó la mirada. Sus ojos, por un instante, se iluminaron con un resplandor carmesí. Isabel sintió un dolor agudo en la cabeza, como si algo intentara entrar en sus pensamientos. El sacrificio ha llegado, susurró Sor Elena con una voz que ya no era humana. Las demás monjas respondieron al unísono, pero sus voces se deformaban, mezclándose con sonidos guturales, como si en sus gargantas habitaran bestias. Isabel trató de retroceder, pero descubrió que sus pies estaban clavados al suelo, como si las losas de piedra la hubieran atrapado. Quiso gritar, pero su voz apenas salió como un gemido ahogado. De pronto, las paredes de la capilla comenzaron a gotear un líquido oscuro. Al principio parecía agua, pero al tocar el suelo, Isabel percibió el hedor metálico de la sangre. Las piedras rezumaban aquel fluido como si el convento entero estuviera sangrando. Entre las grietas, aparecieron manos huesudas que intentaban salir, rascando, arañando, desesperadas.
Rostros deformes se asomaban apenas entre las sombras, con bocas abiertas en un grito eterno. Isabel comprendió con horror que aquellas no eran alucinaciones, eran almas atrapadas, clamando por piedad. «Escucha, hija», dijo la Madre Superiora, acercándose. «Escucha el coro de los condenados. Ellos ya me pertenecen, y tú serás la próxima». Isabel buscó ayuda entre las demás hermanas, pero sus rostros habían cambiado. Algunas tenían ojos completamente negros, otras bocas cosidas con hilos invisibles, y varias sonreían con sonrisas que no podían pertenecer a ningún ser humano. Una de ellas, con la voz distorsionada, murmuró: «No temas, cuando caigas, dejarás de sufrir». Aquellas mujeres ya no eran monjas, sino sirvientas deformadas de algo mucho más oscuro. El instinto de Isabel se encendió. En un arranque de fuerza, logró mover sus pies y correr hacia la sacristía lateral. La puerta, que antes había desaparecido, volvió a abrirse como si el convento jugara con ella. Corrió por los pasillos oscuros, con el eco de pasos siguiéndola muy de cerca. Las velas se apagaban una a una, dejando todo en penumbras. Al llegar al claustro, vio como el cielo sobre el convento se tornaba de un negro antinatural, como si las estrellas hubieran sido borradas. De repente, una campana retumbó con tal fuerza que Isabel cayó de rodillas. El sonido no era metálico, sino un rugido, como si un monstruo gigante hubiera gritado desde lo alto. Buscando refugio, se escondió en la vieja biblioteca del convento. El polvo flotaba en el aire, y los estantes rebosaban de manuscritos antiguos. Tomó uno al azar, era un códice lleno de ilustraciones de figuras demoníacas con alas de murciélago y ojos como brasas. En una página central encontró un dibujo inconfundible. Una mujer con hábito, pero con un rostro demoníaco, devorando las almas de jóvenes novicias. Abajo, un nombre escrito en latín: Helena, Porta Inferni. Isabel entendió. La Madre Superiora no era una mujer, ni siquiera un espíritu. Era un ser infernal disfrazado, guardiana de un portal hacia el inframundo. Su misión era atraer almas inocentes para alimentar esa entrada. De pronto, escuchó pasos. Cerró el libro y lo guardó bajo el hábito. Cuando giró, vio a Helena en la entrada, sonriendo con calma. «¿Lo has descubierto ya, hija?», dijo, con voz suave, mientras sus ojos brillaban como carbones encendidos. «El saber no te salvará». Isabel intentó correr de nuevo, pero el convento había cambiado. Los pasillos se alargaban como túneles interminables, y las puertas daban a lugares imposibles. Una celda abría hacia un cementerio, otra hacia un pasillo lleno de agua, y otra hacia un abismo de fuego. Finalmente, fue arrastrada hasta la capilla otra vez. Helena la tomó del brazo con una fuerza inhumana y la colocó en el centro del símbolo dibujado en el suelo. «Hoy conocerás la verdad de la fe», murmuró, extendiendo los brazos. «No la del cielo, sino la del abismo». El suelo comenzó a abrirse bajo los pies de Isabel. Fuego y sombra surgieron, y un viento caliente, cargado de lamentos, llenó la capilla. Isabel miró hacia abajo y vio lo imposible, un abismo sin fin, repleto de manos que intentaban salir, de rostros deformados que gritaban sin voz, de lenguas de fuego que buscaban atraparla. El verdadero rostro de la Madre Superiora. En ese instante, Helena mostró su forma verdadera. Su piel se agrietó como barro seco, revelando escamas oscuras. Sus dedos se alargaron en garras. De su espalda brotaron alas membranosas que cubrieron toda la capilla. Su boca se abrió en una sonrisa monstruosa, revelando varias hileras de dientes afilados. «Yo soy guardiana del portal, yo soy la que guía las almas al inframundo. Tu pureza será mi festín». Las demás monjas se arrodillaron, pero Isabel comprendió que eran almas ya corrompidas, condenadas a servirle eternamente.
Isabel cayó de rodillas, rezando con toda su fuerza, implorando a Dios. Durante un segundo, una luz débil brilló en sus manos, como una chispa de esperanza. Pero Elena rió con un rugido que estremeció los muros. Dios no escucha en este lugar. Aquí solo reina el silencio del infierno. Unas garras invisibles se alzaron desde el abismo y comenzaron a rodear a Isabel. La joven gritó, luchó, pero la arrastraron hacia el vacío. Su último recuerdo fue el rostro de Elena, mirándola con una sonrisa triunfante. Y el silencio regresó. El convento permaneció en pie, esperando a la siguiente novicia que buscara refugio, sin saber que allí lo único que encontraría sería el camino directo al infierno. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.